Muy buenos días, amados amigos y hermanos, aquí en Calley, Puerto Rico, y también cada uno de ustedes a través de la línea telefónica. Es para mí un privilegio muy grande estar en esta mañana con cada uno de ustedes y tener así el privilegio de darle a conocer las bendiciones tan grandes que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Quiero leer en el libro del Éxodo, capítulo 23, verso 20 al 23, y dice de la siguiente manera: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. El liderato del ángel de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios había prometido a Abraham que su simiente sería esclava y peregrina en tierra ajena. Pero él dijo que a los 400 años Dios los libertaría conforme a su propósito, a su programa. Encontramos que aún antes del pueblo hebreo nacer, pues estaban en los lomos de Abraham. Ya Dios había marcado la trayectoria del pueblo hebreo. Y encontramos que Dios señaló a Abraham que a los 400 años él libertaría a ese pueblo. Cumplidos los 400 años, en cualquier momento aparecería Dios en la escena para realizar la liberación del pueblo hebreo. Y aquí encontramos en el Éxodo, en el capítulo 3, que descendió del cielo Dios y le apareció a Moisés. Dice: presentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tus calzados de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ahora, vean ustedes aquí el ángel de Dios, el ángel de Jehová, que es Dios en esa teofanía, Dios velado en ese pilar de fuego, le apareció a Moisés, y ahí tomó el liderato para la liberación del pueblo hebreo, y le dijo a Moisés: yo estaré contigo. El ángel de Dios, el ángel de Jehová, Dios velado en esa columna de fuego, estaría con Moisés y estaría en Moisés. Cuando Moisés bajó al pueblo hebreo, allí bajó la columna de fuego, el ángel de Jehová con Moisés. Cuando Moisés fue al faraón, allí estaba la columna de fuego, el ángel de Jehová con Moisés. Y cuando Moisés habló aquellas plagas, Moisés las habló porque las escuchó del ángel de Jehová, de esa columna de fuego, la cual le transmitió a Moisés las palabras que él tenía que hablar, para que así se cumplieran esas plagas, esos juicios divinos sobre el pueblo egipcio, pues Dios había dicho a Abraham que libertaría a su pueblo con mano fuerte, o sea, libertaría a su pueblo trayendo esas plagas, esos juicios, libertaría a su pueblo a la fuerza,
con mano fuerte. Y dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Dios estaba juzgando a Egipto a través de Moisés. Estaba trayéndole el juicio divino, siendo hablado a través de la boca de Moisés, porque siempre Dios ha usado seres humanos para cumplir lo que Él ha prometido. Ahora, el liderato era el liderato del ángel de Jehová, del ángel de Dios, y ese liderato estaba operando en Moisés. Cuando trajo aquellos juicios sobre el pueblo egipcio, fue el ángel de Jehová hablando esa palabra creadora a través de Moisés. Fue el liderato del ángel de Dios operando en Moisés. Cuando liberó al pueblo hebreo, fue el liderato del ángel de Dios a través de Moisés, operando en carne humana. Cuando llevó al pueblo hebreo por el desierto e hizo todas aquellas señales por mano de Moisés, no fue Moisés, fue el liderato del ángel de Dios operando en Moisés. Por esa causa encontramos que los que se rebelaron en contra de Moisés estaban rebelándose en contra del ángel de Jehová, estaban rebelándose en contra de Dios, el cual estaba operando a través de carne humana en su profeta mensajero Moisés, profeta dispensacional de la ley. Ahora vean ustedes, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ahora vean ustedes, era el ángel de Jehová guiando a su pueblo, dirigiendo a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida y para guardar al pueblo en el camino. Dice, guárdate delante de él y oye su voz. Ahora vean ustedes, las cosas que Moisés estaba hablando, no las hablaba de sí mismo, sino eran las palabras del ángel de Jehová que eran comunicadas a Moisés, y Moisés las comunicaba al pueblo. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora vean ustedes las maravillosas promesas de bendiciones que Dios hizo al pueblo hebreo si escuchaba la voz del ángel de Jehová que estaba operando a través de Moisés. No eran las palabras de Moisés, sino las palabras del ángel de Jehová, del ángel de Dios a través de Moisés. El mensaje traído al pueblo hebreo, el mensaje de la ley, fue el mensaje dado por el ángel de Jehová al pueblo hebreo a través de Moisés. Eran nada menos que el liderato del ángel
de Dios. Ahora, encontramos que este ángel le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora encontramos que este ángel, el ángel de Jehová, es el mismo Dios velado en la columna de fuego. Y encontramos que más adelante, a través de los profetas, continuó guiando al pueblo, continuó el liderato del ángel de Jehová, el ángel de Dios, a través de los diferentes profetas en el Antiguo Testamento. Y luego, cuando apareció Juan el Bautista, encontramos que Juan el Bautista estaba anunciando que vendría después de él uno más poderoso que él. ¿A quién estaba anunciando Juan el Bautista? Vean ustedes aquí en Malaquías capítulo 3, dice a quién está anunciando y preparándole el camino. Dice así: he aquí yo envío mi mensajero, y el cual preparará el camino delante de mí. Envío mi mensajero. Enviaba a Elías, y Elías, cuando apareció, se llamaba Juan el Bautista, porque vino en el espíritu y virtud de Elías. Y vendrá, dice, envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, cuando apareciera el precursor de la primera venida de Cristo, que es el precursor del ángel de Dios, del ángel del pacto. Luego que Juan el Bautista preparara el camino, vendría súbitamente el Señor. Y cuando vino, Juan lo bautizó. Y Juan dijo: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar, me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender y permanece sobre él, ese es él. Y yo lo vi. Yo vi descender en forma de paloma al Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús. Y yo lo vi y he dado testimonio, doy testimonio de que este es él. ¿Quién? El ángel del pacto. Este es él, el Señor, al cual le estaba preparando el camino. Ahora, era nada menos que el ángel de Dios, el ángel del pacto, velado en carne humana. Juan lo vio esa columna de fuego descender sobre Jesús, vio posarse en Jesús y permanecer en Jesús. La columna de fuego, Dios, velado en el pilar de fuego, descendió y se veló en carne humana en la persona de Jesús de Nazaret. Este cuerpo que Dios creó en el vientre de María vino a ser el velo de carne de la columna de fuego. Vino a ser el velo de carne de Dios. Por esa causa dice que ese niño que nacería, el hijo de la Virgen, sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, o sea, Dios velado en carne humana. San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15 al 21 dice: sin contradicción,
grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. El velo de carne de Dios, donde estuvo Dios velado y en donde el ángel del pacto, el ángel de Dios, que es el velo de Dios, de esa dimensión espiritual, el ángel de Dios se veló en carne humana y el pueblo hebreo y los discípulos de Jesús tuvieron el liderato del ángel de Dios velado en carne humana. Vean ustedes, la promesa era que el ángel del pacto vendría, y el ángel del pacto fue el que le apareció a Moisés en aquella zarza ardiendo. Ahora ven ustedes, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Ahora vean ustedes, vino velado en carne humana y realizó allí la obra correspondiente para aquel tiempo. Realizó la obra de redención en la cruz del Calvario, en donde el cuerpo, el velo de carne del ángel de Dios, del ángel del pacto, aquel velo de carne murió, derramó su sangre y nos redimió de todo pecado. Nos redimió, nos limpió de todo pecado para colocar a cada hijo de Dios en su lugar original. Por esa causa la Escritura dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por esa causa también Juan el Bautista dijo, cuando presentó a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo quitó cuando murió en la cruz del Calvario. Ahora, el ángel del pacto, vean ustedes, no es otro sino el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, antes de estar aquí en la tierra en medio del pueblo hebreo 2000 años atrás, luego de nacer de la Virgen María, encontramos que antes de ese tiempo Él no tenía un cuerpo humano, un cuerpo visible. Él estaba en teofanía. Por esa causa Él decía, cuando le decían a Jesús aquellos líderes religiosos: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos un Padre que es Dios, y nosotros creemos a Moisés. Jesús les decía: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. No hizo esto Abraham, no hizo esto que ustedes están haciendo. No me persiguió Abraham. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Por qué Abraham vio su día y se gozó? Porque Abraham vio a Jesucristo en teofanía. Abraham vio a Jesucristo en aquella ocasión que le apareció velado en aquel cuerpo con aquellos otros dos arcángeles, y comió con Abraham, y Abraham le llamó Elohim. También Abraham había visto a Jesucristo en un cuerpo teofánico cuando lo encontró allá, cuando regresó de la batalla. Cuando Abraham regresó de la batalla victorioso, se encontró con Melquisedec, que es Jesucristo, en un cuerpo
teofánico, porque todavía no había obtenido el cuerpo creado, el cuerpo físico, por lo tanto apareció en aquella teofanía. Ahora Abraham había visto a Dios velado en teofanía, que es Jesucristo en teofanía, Jesucristo en un cuerpo teofánico. Ahora, por esa causa, Jesucristo sabía todas las cosas, porque Jesucristo había estado primeramente en un cuerpo teofánico, y en ese cuerpo teofánico se saben todas las cosas. Y cuando apareció aquí en la tierra velado en carne humana, estaban las dos conciencias juntas. Por lo tanto, él, estando entre los seres humanos, podía también estar mirando a la dimensión divina y ver en otras dimensiones. Por esa causa, él hablaba y decía que veía y que escuchaba. Él decía: las obras que yo hago no las hago de mí mismo, sino que como yo veo al Padre hacer, así yo hago. Y las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, sino como yo oigo al Padre hablar, así yo hablo. Y por esa causa él, orando, dijo: la palabra que me diste, o las palabras que me diste, les he dado a ellos, a sus hijos, a sus discípulos, y ellos las recibieron. Ahora encontramos que aquel era el liderato del ángel de Dios velado en carne humana. Era nada menos que la columna de fuego que le había aparecido a Moisés, pero ahora estaba velada en carne humana. Encontramos que aquella columna de fuego había guiado al pueblo hebreo desde la tierra de Egipto, pasándolo por el desierto en un lapso de tiempo de 40 años, y había entrado a la tierra de Israel y había colocado al pueblo hebreo en la tierra de Israel. Y allí estaba esa columna de fuego, estaba en el templo, y luego de allí pasó a su velo de carne, Jesús de Nazaret, en donde se hizo hombre, se hizo carne y vivió entre los seres humanos como un hombre, pero era el ángel de Dios. Era nada menos que la columna de fuego, viviendo entre los seres humanos, velada, vestida de carne humana. Por esa causa, las obras que Jesucristo hizo no las podía hacer cualquier hombre, porque eran las obras de la columna de fuego del ángel de Jehová en medio del pueblo hebreo en carne humana. Algunas personas le decían a Jesús que lo querían apedrear, querían matarlo, y Jesús les preguntaba: ¿y por cuál de las obras buenas que yo he hecho ustedes me quieren matar? Y ellos le decían: no te queremos apedrear por buenas obras, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero ellos no comprendían que era que siendo Dios se hizo hombre. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, dijo San Pablo en la carta primera a Timoteo, en el capítulo 3. Y también el profeta Isaías dijo que el hijo de la Virgen que nacería sería Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros. Era nada menos que el liderato del ángel de Dios, del ángel de Jehová, en medio del pueblo hebreo. Y así como el pueblo hebreo rechazó el liderato del ángel de Jehová operando en Moisés, también el pueblo hebreo rechazó el liderato del ángel de Dios operando en Jesús de Nazaret. Y ahora encontramos que luego de la muerte, de la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, y luego entierro y resurrección de Jesucristo, encontramos que ascendió al cielo el Señor Jesucristo, envuelto en una nube, y el día de Pentecostés descendió sobre 120 personas. ¿Descendió quién? Descendió la columna de fuego, el ángel de Jehová, y se repartió en 120 personas, y continuó el liderato el ángel de Dios. Encontramos que en algunas ocasiones el ángel de Dios le apareció a Pedro cuando estaba en la cárcel, y dice que apareció una luz y le habló, y dice que era el ángel de Dios, y dice que lo sacó de la cárcel. Las puertas fueron abiertas a medida que se acercaban a ellas. El apóstol Pedro, siguiendo esa luz, siguiendo el liderato del ángel de Dios, Pedro pensaba que era una visión, pero cuando lo sacó fuera por completo de la cárcel, al pasar las diferentes puertas, Pedro se dio cuenta que era una realidad y que el ángel de Jehová lo había libertado. El ángel de Jehová, Dios velado en esa columna de fuego, había aparecido en la cárcel y lo había sacado. Ahora encontramos que el ángel de Dios, el ángel de Jehová, la columna de fuego, Dios velado en esa columna de fuego, continuó su liderato en su iglesia. Y encontramos que más adelante le apareció a Saulo de Tarso, y vean la historia de este encuentro de la columna de fuego con Saulo de Tarso en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahora vean, el ángel de Jehová,
Dios velado en la columna de fuego, luego que realizó la obra de redención en aquel cuerpo que todo el mundo conoció como Jesús de Nazaret, encontramos que regresó a ser la columna de fuego. Dios regresó de nuevo a esa columna de fuego, a ese pilar de fuego, cumpliéndose así lo que dijo Jesús: salí del Padre y regreso al Padre, salí de Dios y regreso a Dios. Había salido de la columna de fuego y regresó a ser nuevamente la columna de fuego, esa nube de fuego que había guiado al pueblo hebreo. Ahora aquí Dios en forma de columna de fuego, Jesucristo en forma de columna de fuego, se identifica como Jesús, el yo soy del Antiguo Testamento. Vean ustedes, le dice a Pablo: yo soy Jesús. Ahí tenemos el yo soy con el nombre para esa dispensación. Ahora encontramos que luego San Pablo dice más adelante: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Vivía Cristo, la columna de fuego, el ángel de Dios en San Pablo. También encontramos que San Pablo decía que no conocía a Jesucristo según la carne, sino según el poder de la resurrección, según el Espíritu. Él conoció a Jesucristo no según la carne, sino que lo conoció en esa columna de fuego. Por lo tanto, Saulo o Pablo conocía a Jesucristo como el Hijo de Dios en la dispensación de la gracia. El Hijo de Dios, Jesucristo, manifestado en esa columna de fuego, representado Dios en esa columna de fuego, pues ese es el velo de Dios, de esa dimensión. Así es que el liderato del ángel de Dios, de la columna de fuego, el liderato del Espíritu de Dios, estuvo operando durante la dispensación de la gracia, pasando por 7 etapas o 7 edades, manifestándose así el ángel de Dios, la columna de fuego, el Espíritu Santo en cada ángel mensajero de cada edad. Así se realizó el liderato del ángel de Dios, que es el liderato de Jesucristo, el liderato del Espíritu Santo. Y luego que han transcurrido las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, donde el liderato del ángel de Dios se manifestó a través de cada ángel mensajero, encontramos que comienza la dispensación del reino, luego que ha concluido la dispensación de la gracia, en donde se han entrelazado ambas dispensaciones. Y el ángel de Dios, el ángel de Jehová, Jesucristo en espíritu, Jesucristo en esa columna de fuego, pasa a la dispensación del reino, a la edad de la piedra angular, y a través del ángel del Señor Jesucristo,
se manifiesta y realiza la obra correspondiente para la edad de la piedra angular. Trae el mensaje de la edad de la piedra angular, que es el mensaje de la dispensación del reino, y va cumpliendo cada promesa divina que corresponde para la dispensación del reino. Va cumpliendo cada promesa divina que corresponde para la edad de la piedra angular, así como cumplió cada promesa divina correspondiente para cada una de las edades de la iglesia gentil en la dispensación de la gracia. Y ahora el liderato del ángel de Dios, del ángel de Jehová, se encuentra en la edad de la piedra angular, se encuentra en la dispensación del reino, dándonos la palabra del reino, el evangelio del reino, representado en la trompeta final o gran voz de trompeta. Se encuentra el ángel de Dios con el liderato de la edad de la piedra angular, con el liderato de la dispensación del reino, realizando la obra que corresponde para la edad de la piedra angular en la dispensación del reino. Encontramos al ángel de Dios, la columna de fuego, el pilar de fuego, teniendo el liderato en nuestra edad y nuestra dispensación, dándonos su palabra. Por esa causa estas palabras son fieles y verdaderas, y son bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro, porque son las palabras del ángel de Jehová, del ángel de Dios, son las palabras de la columna de fuego operando en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, a través del ángel del Señor Jesucristo, que es el mensajero dispensacional de la dispensación del reino, el mensajero de la edad de la piedra angular. Es el liderato del ángel de Dios, de la columna de fuego, a través del ángel del Señor Jesucristo, para guiar a sus hijos, a sus escogidos, a la tierra prometida, a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial, y a la tierra prometida del evangelio del reino, a donde Él nos ha guiado, y a la tierra prometida de la dispensación del reino, para recibir nosotros la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu de Dios, para recibir nosotros esa transformación que Él ha prometido y tener el Espíritu teofánico encarnado en ese cuerpo transformado que hemos nosotros de tener. Y así, cada escogido de Dios, vivir por toda la eternidad con un cuerpo eterno y con ese espíritu teofánico eterno, y heredar la herencia divina, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que para eso tenemos el liderato del ángel de Dios, del ángel de Jehová, en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, operando en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Por esa causa, en Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 encontramos que la revelación de Jesucristo, la revelación del ángel del pacto,
la revelación de la columna de fuego